Buenos días, chicos. Estamos en la semana 22 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es martes 22 de septiembre y vamos a trabajar el área de personal social. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además que es fundamental la utilización de 2 mascarillas y nuestro protector facial. Y empezamos en 1, 2, 3. Recordemos que nuestra experiencia de aprendizaje se llama las tecnologías para el buen vivir. Esta semana ha sido denominada las tecnologías de la información y la comunicación evolucionan. ¿Qué materiales necesitaremos? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Muy bien, y así llegamos a nuestra actividad del día de hoy que lleva por título Conocemos más cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y cuál es el propósito el día de hoy? Nuestro propósito es analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Muy bien, entonces empecemos. Juana y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase en Aprendo en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces seguirán utilizando el celular. Sí, abuelita, el Internet nos facilita la búsqueda de información. Abuelita, si antes no existían teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? Bien, la abuelita de Juan y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juan y Raúl utilizan siempre el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso, Juan y Raúl iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Es momento de acompañarlos. Empecemos leyendo los siguientes textos. Primeros medios de comunicación. Telégrafo, 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. Teléfono, 1854. Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y el Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público. Radio, 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Televisor, 1926. John Logie Baird realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión TV Perú, Canal 7. Seguimos informándonos. Primeros medios de comunicación. El alfabeto Morse. Con el uso de los teléfonos celulares, poco a poco el servicio de telégrafo desapareció. Sin embargo, el alfabeto que creó Morse todavía es utilizado. SOS 1838.
En 1912, los países acordaron que SOS sería la señal de socorro internacional porque era un patrón sencillo de recordar y reproducir. Actualmente, esta señal y otros códigos Morse se usan con luces intermitentes. Cuando se malogran las radios de los barcos, se emplea este código para comunicarse con otras embarcaciones. Teléfono 1854. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono, un dispositivo que transmite señales sonoras a distancia por medio de señales eléctricas. En 1877, después de que Alexander von Humboldt lo perfeccionó, este invento se comercializó. Rápidamente en las ciudades de Europa y Norteamérica se formaron compañías telefónicas que se encargaron de tender postes con cables por lo que se transmitían las señales sonoras. Al comienzo los usuarios eran atendidos por una operadora quien los comunicaba con el número al que querían llamar. Radio, 1899. Diversos descubrimientos científicos y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio. La primera transmisión radial a larga distancia se realizó en 1899 entre Francia y Inglaterra y fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, en Nochebuena, en 1906, se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Las transmisiones comerciales que difundían programas de entretenimiento y noticias comenzaron en 1920. En el Perú, la primera transmisión de un programa radial la realizó la emisora OAX AM Televisión. Hace unos 20 años los pueblos empleaban las radios para enviar mensajes de los familiares o amigos que estaban lejos. 1926. El inventor John Logie Baird creía que era posible transmitir imágenes por ondas, así como la radio transmite sonidos. Realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927, en Inglaterra, en Estados Unidos, se transmitieron programas de televisión en 1930. Muy bien. Antes de que los teléfonos celulares se inventaron, diferentes aparatos que también servían para comunicarse. Podemos utilizar esa información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello, debemos organizar la información. Organiza la información. Revisa la información anterior y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. Por ejemplo, en 1838 Samuel Morse inventó el telégrafo. En 1854 Antonio Meucci inventó el teléfono. Vamos, continúa tú completando la información. Ahora compara y describe las diferencias. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular. Lee su relato y escribe las diferencias entre estos teléfonos y los que usas en la actualidad. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego comparte tu texto con un familiar. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes para llamar a alguien e introducías monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudían a llamar o recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestras recomendaciones o nuestras diferencias entre estos teléfonos y lo que hay actualmente. Recuerda, antes para comunicarse se debía introducir monedas. Las instalaciones de los teléfonos en las casas demoraban. Antes existían los locutorios, que eran lugares para llamar y recibir llamadas.
Hoy en día existen celulares que son pequeños, con cámaras y muy livianos. Ahora la instalación de los teléfonos no demora mucho. Muy bien, y con eso hemos llegado al final de nuestra actividad. Analicé el texto y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien, chicos, cuídense.